El Congreso del Estado realizó una serie de reformas a la Constitución de Jalisco que impactan en las atribuciones del Poder Judicial y además modifican la elección por parte de los diputados de los integrantes de ese poder. Entre las reformas destaca que los jueces y magistrados deberán someterse a evaluaciones de control y confianza, mismas que serán de carácter reservado, pero que en caso de reprobarlas se causa retiro forzoso. La verdad es que hemos tocado ya en varias ocasiones el tema de la reforma del Poder Judicial. Una vez más vamos a revisar en qué marcha este proceso. Saludo con mucho gusto a Everardo Rojas Contreras de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Everardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Alfonso Partida Caballero, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Porfirio de Jesús López Peña, abogado. Porfirio, bienvenido. Gracias por la invitación también. La primera pregunta para ustedes, para los tres, empiezo contigo, Everardo, es: ¿esta realmente es una reforma del Poder Judicial? Yo pienso que es una reforma. Definitivamente, vuelvo a insistir, lo he dicho 1, 2, 20 veces, el señor gobernador con su iniciativa siento que lo hacía de buena fe. Desgraciadamente la podredumbre, el inicio de la corrupción en el Poder Judicial inicia en el Poder Legislativo con el Congreso. Inicia porque es ahí donde hay un atropello a la soberanía del Poder Judicial, en el que el Congreso se irroga la facultad de designar los magistrados del tribunal. ¿A base de qué? De prebendas políticas, a base de 5 millones, a base de premios políticos. Entonces, cuando la justicia del sistema de administración de justicia del Supremo Tribunal de Justicia, hoy sumiso Tribunal de Justicia, se politiza, se pierde la esencia de la administración de justicia. El conflicto que tenemos aquí es que los 3 poderes son soberanos, deben ser independientes y no deben estar en manos de una sola persona. El Ejecutivo, hoy por hoy, como cuando las épocas del PRI, maneja los 3 poderes. Hoy por hoy, la nueva reforma ya no permite que proponga el gobernador a los magistrados, pero se lo deja al Congreso y se lo deja que la propuesta venga por los partidos políticos o por los grupos de facto de poder. Ahí es donde viene el verdadero conflicto. Cuando el Poder Judicial, por su autonomía, por su plenitud de jurisdicción, por su libre arbitrio, que les olvidó en la reforma constitucional mencionar el libre arbitrio y la plenitud de jurisdicción, que son los 2 más sagrados principios de la soberanía del Poder Judicial. Por ningún motivo, ni aquí, ni en la ley orgánica, hablan de esos 2 sagrados principios. Bajo esta hipótesis, mientras el Poder Legislativo pisotee al Poder Judicial, pero lo más grave de todo, que el Poder Judicial se deje pisotear en su soberanía de administración de justicia. Mire, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, fulano de tal resolvió el asunto del hijo de fulano de tal. Espéreme, ¿para qué se lo mandaron a él? En turno le tocó la suerte de resolverlo a él. Si resolvió conforme a derecho, no se ponen a investigar que la corrupción nace en la Fiscalía. No se ponen a investigar si la resolución judicial fue apegada a derecho, si la resolución judicial fue apegada a las jurisprudencias de la Corte. No, dicen que porque resolvió a favor de él. Eso no es delito, ni es corrupción. Esa es plenitud de jurisdicción, es el libre arbitrio judicial. Que le digan al juez, tu resolución está corrupta porque aplicaste mal la ley, valoraste mal la regla de las pruebas o alteraste los hechos del juicio. Bajo esa hipótesis, entonces sí habríamos corrupción. Muy bien. Alfonso Partida Caballero, una primera intervención del tema. Bueno, efectivamente fue una contrarreforma más que una reforma, porque no se tocaron los puntos torales, no se hizo un diagnóstico como debe de hacerse las cosas, porque primero es el diagnóstico para ver qué es lo que está fallando.
y posteriormente son las propuestas para ver con qué vamos a resolver la problemática que tienen. El Poder Judicial, en este caso, no se tocaron los puntos neurálgicos, ¿no? Se fueron simple y sencillamente a 4 puntitos que no tienen nada que ver con una reforma. Eso lo pudieron haber establecido en la propia ley orgánica únicamente, y sin necesidad de tanto brinco. La problemática en la que se encuentra sumido el Poder Judicial es la corrupción, primeramente, porque no hay un órgano de vigilancia interno, ni tampoco lo hacen los diputados, ni tampoco el Supremo Tribunal de Justicia lo tiene. La Judicatura sí tiene un órgano de vigilancia. En esta circunstancia también el centralismo recalcitrante que existe, porque pareciera que solamente el Supremo Tribunal de Justicia existe en el centro de la ciudad, ¿no? Cuando tenemos cuando menos 10 ciudades medias o grandes ciudades como Puerto Vallarta, como Lagos de Moreno, como Ciudad Guzmán, Tepa, Ocotlán, que bien merecen tener salas regionales. Y en este caso solamente existen 11 salas en Guadalajara, ¿no? Y si alguna de las regiones tiene algún abogado o algún justiciable quiere presentar un recurso de apelación, pues simple y sencillamente tendrá que venir a Guadalajara con todo lo que representa en gastos, etcétera. Otro punto importante también es lo referente a los nombramientos de los magistrados, que simple y llanamente no reúnen los requisitos de una auscultación que debe de hacerse seria, donde exista la verificación de una hoja de vida, no un examen solamente, porque eso de hacer un examen es una situación que en un solo día puedes, o si te tocan las preguntas, pasas, y aunque seas un buen abogado, pero si eres un abogado mercantilista, civilista, y te preguntan de derecho penal, pues no vas a saber todo. Nadie sabe todo en derecho. En cierto sentido, se debe de establecer criterios de probidad, criterios de conocimiento, de nuevas competencias, de conocimiento del sistema acusatorio, del sistema de oralidad mercantil. Se tiene que haber el amparo. Ahora que está muy rápido haciendo los cambios tanto en los congresos de los estados, con una serie de leyes, que Dios nos guarde la hora, porque definitivamente no reúnen los requisitos de una ley. Y entonces todo esto lo tenemos que meter en una situación. La cuestión presupuestal tampoco fue tomada en cuenta. Quieren cambios ad hoc para que un gobierno en el poder, un gobernante en el poder, pues simple y sencillamente tenga los controles para, dicen ellos, de gobernabilidad, cuando yo lo que creo que es más una situación de aglutinamiento de poder, que esto no es viable, ya lo dijo Everardo, esto no es lo que necesitamos son jueces, son magistrados independientes. Un magistrado o un juez que no es independiente no sirve de nada, no sirve para aplicar justicia, porque obedece más a una situación del poder que a una cuestión de justicia. Muy bien. Porfirio de Jesús López Peña, una primera intervención. ¿Es esta una reforma del Poder Judicial? En mi concepto, no. Finalmente quedó como un parche a unos aspectos que, si bien es cierto, tratan de combatir lo que ahora se ha estado manejando a nivel nacional, internacional, como es el fenómeno de la corrupción, estableciendo controles únicamente de confianza, como se establece en la propia ley orgánica, para tratar de establecer si una persona es fiable o confiable o no, pues en mi concepto no es suficiente, porque con la experiencia que la vida me ha permitido, pues hay personas confiables, incluso en el ámbito de la procuración de justicia, en el ámbito de seguridad pública, que se someten a un control de polígrafo o a un examen de polígrafo y fallan, no porque no sean confiables o no porque no sean honestos, sino porque finalmente esos controles son manipulables, porque finalmente queda a criterio
de quien aplica ese examen el resultado final. Y esto me permitió conocer a su vez a fondo también algunas posturas, incluso de la Suprema Corte, en el sentido de que por virtud de la manera que se opera, no es viable la aplicación en muchos sectores. Pero bueno, los exámenes de control de confianza como se plasma, la figura como se plasma en la ley orgánica, pues no está tampoco definido. Simplemente se habla de exámenes o de controles de confianza, pero no establece cuáles serán estos. Incluso más bien los remite a la elaboración o propuesta de los diferentes mecanismos que se pudiera implementar para ello en un reglamento, cuando esto debiera estar incluso, más bien en mi concepto, en la propia ley orgánica y no en un reglamento. Se debería especificar claramente, sobre todo para que quede claro cuál es la forma y sobre todo que no se caiga, como se ha estado pronunciando, en una inconstitucionalidad. Si se habla de inconstitucional un cierto tipo de control, porque realmente no es confiable, sobre todo a nivel internacional, pues no tiene razón de ser. Pienso yo que aquí deberíamos permitirnos los abogados, o bien obligarnos, comprometernos también todos los abogados a participar en ello, porque nosotros detectamos claramente en dónde están las fallas cuando estamos trabajando en los juzgados. Cuando no sabemos de repente qué explicar o cómo aclarar las cosas como para poder también dar razonamientos a los mismos juzgadores y luego entonces también traer la tarea con los clientes para poderles dar respuestas. Claro. Y luego también, pues entonces se habla de un contubernio con abogados en donde ya hay ciertos cotos yo digo de poder, sino simplemente ciertas relaciones que permiten que la corrupción no sea únicamente por parte del juzgador, sino también de la propia sociedad que impulsa esa corrupción y de los abogados que sirven de intermediarios. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Estamos hablando sobre los cambios, reformas en el Poder Judicial. Entre las reformas al Poder Judicial, aprobadas por el Congreso, resalta que el Consejo de la Judicatura nombrará a jueces de primera instancia para un periodo de 4 años, pero con la posibilidad de reelección una vez que hayan aprobado los exámenes de evaluación. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en el cargo solo 12 años. Con excepción de los que ya laboran en el Poder Judicial. Los alcances de la reforma al Poder Judicial, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Bueno, en esta cápsula hablamos ya de datos concretos de lo que contiene la reforma. Estamos hablando de la forma como van a ser nombrados magistrados y jueces, el tiempo que van a durar. También está el tema de las pruebas de control y confianza y el haber de retiro, que sería suprimido. Empezaríamos por este tema del tiempo, Everardo, que duran 12 años, la forma como tienen que ser ratificados mediante una prueba de control de confianza. A ver, existe un proyecto de vida en un abogado. Yo fui litigante toda mi vida. Jamás fui ni siquiera notificador ni nada en un juzgado. Me gustó litigar, pelear. Pero mucha gente, por su característica, eligió una carrera judicial, una línea de vida muy respetable. Esta mamotreto de ley viene a acabar con un proyecto de vida. Yo quiero decirle al público dónde está el criterio de los diputados y del Ejecutivo, no del Ejecutivo, de sus asesores, que son una nulidad, del Ejecutivo, en donde de una patada llegan y destruyen todo un proyecto de vida.
de gente que se dedica a la administración de justicia, que se entrega. Después de 12 años de ser magistrado, un joven de 35 años, a los 12 años, está lleno de vida cuando termina. Si no lo ratifican, ¿qué va a hacer? Litigar no es fácil. Obtener clientes no es fácil. Salir a la calle a buscar un cliente para un funcionario judicial, se va a topar con aquellas gentes con las que resolvió el contrario o con las que resolvió bien. Ahí acaban con ese proyecto de vida. Eso de la ratificación de los 12 años, del control de confianza cada 4 años, es una barbaridad. ¿Por qué, Everardo? Por esta razón. Porque en primer lugar establece la ley en el artículo 56, en su último párrafo de esta reforma constitucional, los resultados y evaluaciones de la evolución patrimonial, desempeño, probidad que realiza el órgano de manera permanente deberán ser publicados mensualmente con excepción de los datos de eso. Esto es estigmatización, prohibido estrictamente por la Corte Internacional. Definitivamente no se puede estigmatizar a nadie, y menos que dio el pellejo en aras de la justicia. Esto. El examen de control de confianza, ¿en qué consiste? Se lo voy a definir de acuerdo a la ley. Patrimonial y entorno social. Tiene 4 años apenas. ¿Usted cree que en 4 años una persona normal va a evolucionar económicamente tan rápido? Así, si es pobre, pues no puede ser magistrado porque eres pobre. Si es muy rico, no, pues eres muy rico. Y si su herencia y su riqueza patrimonial proviene de familia, ¿de dónde van a hacer esto? 2, médico. Está bien. Psicométrico y psicológico. Las normas de psicometría y psicología son muy veleidosas. Los propios psicólogos lo pueden manifestar. Esto es realmente algo absurdo. El poligráfico. El poligráfico es una máquina que está manejada, como decía mi amigo Porfirio, por un individuo que al final de cuentas va a decir, mira, aquí tuvo rayitas más grandotas y más chiquitas. No pasó. Se puso nervioso. Sí, toxicológico. Y los demás que establezca la ley, ¿cuáles? ¿Y cuál ley? Habíamos dicho, comenté esto en una entrevista, que primero se comió la comida y ahora no saben cómo hacerla. A ver, dice los demás que establezca la ley. Nomás así, abiertamente. No dice cuáles ni cuál ley. No dice. Y la ley no lo dice, la ley orgánica no lo establece. Y así cada artículo de la reforma constitucional dice lo que establezca la ley, lo que establezca la ley, los que establezca la ley. Toda la anticorrupción, tenemos una serie de organismos absurdos. La Fiscalía Anticorrupción. ¿Sabe cuántas denuncias tiene la Fiscalía Anticorrupción de jueces? Miles. ¿Y sabe qué es? Porque un fulano, abogado tarugo, no supo defender a su cliente, salió la resolución y para poderse proteger con su cliente, va y denuncia corrupción. Y lo único que hace es que el fiscal anticorrupción agarre y me dice, pues es una resolución jurisdiccional, hay que respetarla. En toda la reforma constitucional no se habla absolutamente de la plenitud de jurisdicción ni del libre arbitrio judicial. Hablan de independencia judicial, eso no es suficiente. El principio de soberanía del libre arbitrio judicial y de plenitud de jurisdicción es el más sagrado en un juez. Podemos decir que definitivamente se atropella la soberanía del Poder Judicial cuando el órgano del Congreso se irroga la facultad de designar magistrados. Le voy a platicar la historia. A ver, si quieres ahorita volvemos contigo, okay, Everardo, para dar tiempo a Alfonso que también haga una reflexión en torno a lo que les planteaba Alfonso. El tiempo, quiénes deciden, las pruebas de control de confianza, ¿es el camino correcto? No, yo creo que no. Yo creo que, lo que nos dice la experiencia, como lo hacen en otros países, por ejemplo en Europa, en la Unión Europea, tiene que ver con la hoja de vida. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los jueces cuando llegan a ese espacio, pues han sido profesores, se les verifica hasta las asistencias, se les verifica la asistencia a las academias, lo que han presentado como investigaciones, libros, etcétera. Luego,
te vas al ámbito laboral, profesional, si han sido ministerios públicos, bueno, pues cuántas resoluciones tuvieron, si tuvieron denuncias penales, si tuvieron castigos por abuso de autoridad, de poder, etcétera. Entonces, todo esto se tiene que valorar. Esto, imagínate, si fuiste, no sé, diputado, que tuviste asistencias muy pocas, que tuviste casi nula trabajo legislativo. Entonces todo esto se te acumula y se hace una valoración para poder determinar que eso sí es lo que tú has hecho en tu vida. Pero si estuviste de administrador de recursos públicos y de repente te hicieron falta tantos, tuviste 2 denuncias, estuviste sujeto a proceso o vinculado, etcétera. Entonces todo esto hace un todo, es tu vida, lo que tú hiciste, tu participación social. Todo esto se tiene que meter en un estudio muy concienzudo, por supuesto, que si ya fue profesor de Derecho Penal, fue Ministerio Público, estuvo como secretario en un juzgado, etcétera, y nunca tuvo ningún problema y buen desempeño, bueno, se tiene que medir ese desempeño. Y esa persona es alguien que puede estar en un espacio de esta naturaleza. Pero si, por ejemplo, dices tú también, porque la carrera judicial tiene sus bemoles, si tú eres un juez que tienes 30 quejas en la respectiva, con la respectiva autoridad, 4 denuncias en anticorrupción, fuiste cuestionado por una serie de apelaciones que no pudiste sustentar y que te las parió en segunda instancia. Todo eso tú dices, bueno, esta es tu hoja de vida. Y esa persona, pues por lógico, el que vaya a hacer el análisis o los que vayan a hacer el análisis, pues lógicamente no serán susceptibles de ser nombrados, por ejemplo. Claro, hay que revisar la hoja de vida más que pasar una prueba. Sí, no, un examen es muy, muy parcial, es uno de 20 cosas que se deben de valorar. Porfirio de Jesús López Peña, tu opinión. Sí, coincido con Everardo y con Alfonso en el sentido de que se debe privilegiar el desempeño de los buenos jueces, de los buenos magistrados en función de toda su trayectoria. Y no es que se les vaya a premiar, simplemente ellos si cumplen realmente con su función como es, si tienen esa calidad demostrada y que se evidencia precisamente con los resultados posteriores, porque finalmente después de una sentencia en primera instancia e incluso en segunda instancia vienen otros recursos u otros procedimientos o impugnaciones que califican realmente su trabajo. Entonces, la calificación de esa labor viene cuando esas sentencias o esas resoluciones causan firmeza y que se evidencian como justas, como apegadas a derecho y no como un capricho de quien en su momento, o línea de quien en su momento resuelve. Se debe efectivamente identificar a aquellos jueces y magistrados que no hacen bien su trabajo, pero ellos hablan por sí mismos. Su propia hoja de vida da pie a que se pueda evidenciar. Lo que se necesita en este caso más bien es transparentar. A nivel nacional se está impulsando esa transparencia, pero también la protección debida de datos. Y también tienen derecho los jueces y magistrados a que cuando están trabajando bien, pues más que ser recompensados, sea reconocido su labor y continúen en el cargo. El tema de la duración en un cargo es muy relativo, porque entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Buscamos simplemente los relevos, como sucede con otros cargos, como los de los propios legisladores? Creo que no es la manera en que en la Administración de Justicia se puede apoyar o se puede llevar a cabo esta función en favor de la sociedad. Creo que un buen juez debe permanecer. Y lo vemos a través de la historia cómo sucedía en muchos pueblos que los jueces, además de mediadores, además de conciliadores, además de que se constituían más que en una autoridad, en aquel consejero, eran quienes resolvían salomónicamente, peyorativamente hablando, pues tratando de dar a cada quien lo que le corresponde. Y es ahí donde debemos apuntar. Y entonces esa también, permanencia relativa por el hecho de que aprueben controles de confianza, pues en mi concepto sería injusta si una persona honesta, con calidad, con verdaderos atributos para permanecer en el cargo,
por una falla, por una decisión de un tercero que pudiera manipular el procedimiento, estuviera entonces poniendo en riesgo la carrera, que como dice Berardo, es toda una carrera de vida. Y nada más por último, sí, estoy de acuerdo en que se lleve a cabo un análisis exhaustivo para ver quiénes permanecen, pero precisamente porque no den ese perfil, porque no cumplan con su función, pero no de la manera en que están manejando, donde están manejando una tasa, un raseo parejo e injusto. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. Aunque originalmente en una sesión de pleno habían acordado interponer una controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial, los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia decidieron desistirse en una maniobra que generó división entre sus integrantes. De acuerdo con el presidente Ricardo Suro, la decisión de dar marcha atrás fue con la intención de recuperar la confianza de los ciudadanos. Los alcances a la reforma al Poder Judicial, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44, al margen de que concluyas la idea que te interrumpí, Everardo, también me gustaría que opináramos y que opinaran ustedes respecto a esto que escuchamos hace un momento. El Poder Judicial primero presenta una controversia y luego simplemente dice que ya no. Esa es una. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo, en concreto el gobernador, ha cuestionado a los jueces que recurren al amparo. Te dejo esa inquietud, pero termina tu idea, por favor. Son varios puntos. Primer punto, ¿cómo nace la soberana idea de dejarle al Congreso la facultad de elegir magistrados? Cuando Flavio Romero de Velasco llegó, encontró también un cochinero, no tanto como el de ahora, no tanto. Entonces, agarró y les pidió su renuncia a todos. ¿Renuncias o esto? ¿Renuncias? Renunciaron todos. Ratificó a algunos y designó nuevos magistrados, amigos de él, que él los reconocía como probidad. Entre ellos don Pedro Bonales, etcétera, que fue un abogado litigante muy reconocido. Bueno, bajo esa hipótesis se levantó la voz de la crítica y dijeron que no era posible que el Poder Judicial se viera atropellado por el Ejecutivo. Qué bueno. Entonces, ahora, para mayor equilibrio, le dejamos a los partidos que designen esto. Ahí fue donde se politizó la administración de justicia. Un reparto de cuotas. Un reparto de cuotas en el cual algunos cobran 5 millones, otros 10 millones, y o se los dan como premio de consolación, o vaya usted a saber. Lo cierto es de que los señores magistrados de estas últimas camadas, algunos de ellos muy honorables, pero algunos de ellos que no saben ni siquiera qué es la O por lo redondo, definitivamente. En el camino han ido aprendiendo. Ese fue el tema por el cual el Congreso se irrogó la facultad de designar magistrados. Esa es la historia. Ahí vino la podredumbre, cuando se politizó el sistema de elección de magistrados. Bueno, ahora tenemos el problema de que el Congreso atropella más gravemente al Poder Judicial. El artículo 60 de la reforma constitucional dice que en su fracción séptima, segundo párrafo del inciso B, el Congreso del Estado elige con libertad soberana a los magistrados. ¿Y la soberanía del Poder Judicial? ¿Dónde está? Miren, hay un principio de igualdad entre los derechos humanos que le corresponden a los señores magistrados y a los funcionarios judiciales. Un muchacho empieza a trabajar desde notificador, luego después de actuario, de secretario, de juez,
su aspiración llegar a ser magistrado, es toda una vida. La carrera judicial. La carrera judicial. Eso existe en el Poder Judicial Federal y es muy respetable. Yo conozco a magistrados que fueron barrenderos del juzgado y estudiaron Derecho siendo barrenderos del juzgado y después fueron notificadores, después actuarios, etc. Hoy son magistrados. Pero solo en el Poder Judicial Federal. Nada más. Entonces, bajo esa hipótesis, si el artículo 1 constitucional establece el principio de igualdad, ¿por qué en Jalisco se pretende violentar ese principio de igualdad? ¿Por qué se pretende vulnerar el derecho humano de una persona a llevar a cabo una carrera de vida judicial, un proyecto de vida dedicado a la administración de justicia? ¿Por este tipo de situaciones, Alfonso, es que proceden las suspensiones y los amparos? Sí, por supuesto. Pero déjame comentarte que algunos de los puntos que debió de tocar, no solamente estos 4 puntos, sino debió de haber sido una reforma totalmente integral. Ahora, ¿cuál es la prisa? Si iba a haber una reforma del Estado, una reforma con un constituyente nuevo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? Eso ya no se puede tocar en lo que viene a ser el nuevo constituyente, o cuál era la prisa, ¿no? O sea, debió haber sido el constituyente y después la reforma. Sí, por supuesto. O sea, de tenerlo con una visión de Estado, ¿no? Que esto de la reforma, yo tengo mis dudas de la reforma del Estado con un constituyente nuevo, pues yo tengo mis dudas si es lo que se requiere, porque la primera pregunta es de dónde deviene una reforma de esta naturaleza, y deviene de un ente político, de una campaña política que una persona que es gobernante ahora y dijo en su momento, vamos a hacer una nueva constitución. Una promesa de campaña. Porque esta no sirve de nada. Entonces, si hacemos un análisis de las constituciones de 1917, pues su antecedente fue un movimiento armado, claro, la revolución. Y si nos vamos a la de 1824, fue la creación de un Estado, como fue el Estado mexicano. Y ahora es un capricho de un político que en campaña prometió un cambio y que en la realidad no hay absolutamente ningún cambio. Lo que hay es una intromisión, son descalificaciones, agresiones a los jueces. Si estamos viendo que el presidente de la Corte está haciendo una denuncia, fuera de tiempo quizá, de que el presidente Calderón lo estuvo presionando para que cambiara ciertos artículos, leyes, etcétera, y entonces pareciera que eso no vale, ¿no? Aquí es las agresiones, la intromisión, es público y están los medios de comunicación, están las entrevistas, están una serie de indicativos de los propios magistrados, cuando menos 8 tuvieron el valor, pero ahora esos 8, y sobre todo los jueces que se fueron al amparo, son unos sinvergüenzas, unos cínicos, que eso es lo que sustenta un gobernante, que me parece no es el camino correcto, y esto en materia constitucional decimos que esto va a ser catastrófico. ¿Por qué se somete, o más bien se aprueba ir a una controversia constitucional y después se mete reversa? Pues fue por la intromisión, ¿no? Porque tuvieron mayoría y posteriormente esos mismos que habían votado, excepto 8, tuvieron reuniones con diputados, tuvieron reuniones con partidos, tuvieron reuniones con dirigentes, con gobierno, con secretario de gobierno, etcétera. ¿Hubo presiones? Y ahí estuvo la presión, a tal grado de que ni siquiera entraron a una discusión, a un análisis para poder justificar el que primero sí fueron a la controversia y luego después se desdijeron. Simple y sencillamente, pues hubo amagos, hubo también de que les iban a respetar el periodo hasta los 70 años, a otros les iban a otorgar plazas, y todo esto fue público, y vas a ver cómo va a ir saliendo poco a poco. Muy bien. Porfirio de Jesús López Peña, hay amparos, hay suspensiones, hay trámites, y han sido cuestionados los jueces por haber recurrido a esto. Sí, lamentablemente se ha perdido mucho la congruencia entre lo que se pretende y lo que se hace,
en lo que se anuncia como respeto, como valores y demás entre muchas partes, y finalmente se cae en un pleito que, bueno, pues lamentablemente la sociedad es quien lleva las consecuencias, porque pues ahora sí que tanto los abogados como los mismos clientes ya no saben a quién creerle. Se tiene que recurrir a un amparo con toda justicia y con todo derecho cuando existe una violación a los derechos, cuando hay un acto inconstitucional o cuando se está incurriendo en una ilegalidad. En este caso, bueno, yo podría señalar que posiblemente no hay todavía un acto de aplicación inicial como para ver qué daño o qué perjuicio se está causando a alguien para ver si se tiene o no razón. Finalmente, si se conceden o no suspensiones, pues ya es el criterio muy, muy personal o institucional o constitucional de quien resuelve. Pero el hecho de que alguien defienda alguna postura o un derecho y se vaya o recurra al amparo, pues tampoco significa que sea una persona deshonesta. Es decir, los calificativos tampoco van. Cada quien tiene su postura, es un ejercicio que se tiene porque es parte de la personalidad, y los derechos humanos precisamente lo que ponderan es el libre desarrollo de la personalidad. Otra cosa, Porfirio, que te quiero consultar es, también en este tenor se ha puesto como si fuera un acto de vergüenza el que los magistrados reciban un haber de retiro, como si fuera un robo. Siendo congruentes con lo que señala Everardo, si un magistrado, cuando se tiene toda una vida trabajando en la administración de justicia y tomando en cuenta lo que señala Alfonso de toda una historia, toda una trayectoria, lo más justo es que si ya no puede desarrollar o desempeñar otra actividad, ni siquiera como litigante, porque toda su vida la dedicó más bien a estar del otro lado del escritorio, pues ese haber de retiro implica un reconocimiento a su esfuerzo, porque además es un derecho ganado. Que además, según tengo conocimiento, el haber de retiro también se forma por aportaciones que a manera de pensiones en el Poder Judicial se van acumulando para poderse retirar, como sucede con las pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo. Y entonces no es un robo, no es el que se esté aprovechando quien se retira de la propia, del propio horario, definitivamente. Pero esto ya depende en mucho también de quien con todo su trabajo y esfuerzo lo tenga ganado. Creo que se podría valorar y se podría justipreciar quién realmente se merece ese haber y quién no. A ver, Alfonso, tú fuiste integrante del Consejo de la Judicatura, específicamente en la Comisión de Administración, tengo entendido. ¿Por qué nos explicas cuál es el espíritu de este haber de retiro? Es justamente eso, es justamente que una persona, como lo vienen a hacer los magistrados, dejan la vida privada y se dedican a administrar justicia. En este caso se dedican hasta los 15 años, primero 7 y luego 10, son 17 años, y entonces la situación es que una vez terminando, los clientes no están a la vuelta de la esquina, como dijo Everardo, es muy difícil estar litigando. Si no tienes los clientes, los abogados que viven de eso, es porque tienen clientes desde hace 20 años. Desde que salieron de la carrera. Desde que salieron de la carrera. Así como un notario público se dedica a su función, si lo dejas como decimos a los abogados, nos hacemos en la calle, si lo dejas en la calle se mueren de hambre. Entonces, porque es justamente esa circunstancia. Yo creo que puede ser cuestionable en la cantidad, pero no en la esencia. Claro. Es algo que debe de existir porque el abogado que le da ese tiempo a la vida pública, que en muchas ocasiones estos 17 años o 15 años o 12 años no van a ser suficientes para tener un retiro por pensiones del Estado, o por el IMSS o por el ISSSTE. No les ajusta. Deben de ser cuando unos 30 años. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
La fracción de Morena en el Congreso local votó en contra de la reforma del Poder Judicial, al considerar que es anticonstitucional y aberrante, además de que irremediablemente está condenada a entramparse por amparos que se presentarán contra su entrada en vigor. Los diputados de Morena también estaban inconformes con los exámenes de control y confianza y que se suprima el haber retiro para magistrados, así como la permanencia de 12 años en el cargo. Los alcances de la reforma al Poder Judicial, el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Everardo. Vamos a hablar en conclusiones 3 grandes puntos. El primero, la pregunta de los 64,000. ¿Por qué primero el común denominador de los magistrados aprobaron la interposición de la controversia constitucional? Y después de un cabildeo, después de una sumisión a quienes los llevaron a la magistratura, que son los partidos políticos, los grupos de poder, que se aliaron con el Ejecutivo, los hicieron recular. Esa es la verdad. Los señores magistrados tuvieron que sacrificar su haber de retiro, tuvieron que sacrificar todo para dar las gracias a los que los llevaron a la magistratura. Esa es la podredumbre. Esa es la podredumbre que hasta los propios magistrados que están sacrificando sus intereses particulares no son por cobardes, es porque los obligaron. Primer punto. Segundo punto, analicemos la deforma constitucional desde el punto de vista jurídico. Un magistrado, un juez, que entró a trabajar bajo una determinada norma, bajo una determinada promesa de un haber de retiro, de una continuidad en su carrera judicial, hoy por hoy, casi llegando a los 70 años de su retiro forzoso, los señores magistrados le dicen, ya no tienes haber de retiro. Eso se llama aplicación retroactiva en perjuicio del justiciable. No es posible eso. Todos y cada uno de los artículos de la reforma constitucional son anticonstitucionales. Y mire, señor, el día 15 de octubre de 2019, el señor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpuso la controversia constitucional y declara y solicita que se declaren nulos todos los artículos de esta reforma que tiene Jalisco. Es tan grave, tan lamentable, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inútil por naturaleza, vio la necesidad de promover la controversia constitucional. Fue menester que un tercero extraño viniera a defender los intereses de los señores magistrados y de los señores jueces. Ya está en la Suprema Corte radicado con el número de registro 035-543, la controversia constitucional promovida por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y le auguro éxito. Muy bien. Alfonso Partida, caballero. A mí me da gusto acciones como estas porque justifica el actuar de la Comisión Nacional, porque estos puntos no garantizan resolver los grandes problemas del Poder Judicial, para nada. Creo que los va a complicar aún más y los está complicando, porque aparte que debe de haber bastantes jueces, yo tengo conocimiento de arriba de 30 que están presentando, por mi condición de exconsejero los conozco, platiqué con algunos y están en muchos en esta tesitura de presentar los juicios de amparo, que en una situación, si hay 5 juicios en ese sentido que se ganen, pues la reforma se va a caer. Yo espero que con lo que nos dijo Everardo, en este caso, ahí la situación sea muy clara, lo del Ombudsman Nacional, y que esto, más bien una reforma debería de tomar en cuenta a todos los actores, también a los justiciables, también a los colegios de abogados que están dormidos, a las universidades y por supuesto a los especialistas en materia judicial, porque si no, de otra forma estamos dando tumbos y los resultados los vamos a ver próximamente.
Ahora, esto que me estás comentando quiere decir que nunca fueron consultados los profesionales. Nunca, no, claro que no. Y también hay que decirlo, porque muchos colegios de abogados, pues simple y sencillamente les pasó de noche. No tenemos una clase jurídica que tenga esa participación en la sociedad. Por ejemplo, ahorita estos son motivos, lo que está sucediendo con el Ejecutivo, de presentar un juicio político en la Cámara de Diputados Nacional para ver toda esta serie de situaciones, porque ahí el que te digo, si no les afecta en su persona a varios magistrados que les digan ladrones, bueno, aquí puede haber juicios también civiles de reparación del daño moral y una serie de situaciones que pueden darse. Pero si se quedan callados, entonces ese sospechosismo nos dice que hay complicidad y que las cosas no están bien y no van a seguir bien en el Poder Judicial. Ahora, ¿tú auguras que este tema de recursos de amparos van a prosperar? Sí, claro, están prosperando. Ya logró el magistrado Celso Rodríguez, los otros 7 magistrados van en el mismo sentido, jueces, ya tengo conocimiento de 4 jueces que tienen ya la suspensión, cuando menos la provisional, hay que esperarnos a la definitiva y luego al fondo, pero pues como dijo Everardo, estos puntos son inconstitucionales y se tienen que caer por sí solos, porque además la Corte ya dijo, ya determinó lo del polígrafo, ya determinó lo del haber de retiro. Nada más hay que engancharse. Por eso la desesperación y toda esta serie de situaciones que se presentan de manera irregular por parte del Ejecutivo y algunos miembros del Legislativo que se fueron en contra de los magistrados y jueces para que no hagan uso de un derecho, porque no son ningunos sinvergüenzas por haber presentado un derecho, por haber ejercido un derecho, sino esto, pues porque simple y sencillamente esto va a tumbar los argumentos tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Tan solo nomás el proceso del amparo y la suspensión, ¿se lleva cuánto tiempo esto? Pues, ¿puede llevarse hasta cuánto? Se pueden llevar 6, 8 meses. Okay. Incluso la misma Corte puede atraerlos. Perfecto, muy bien. Si algún ministro así lo determina y lo plantea en el Pleno. Porfirio, tus conclusiones. Sí, bueno, realmente todos los abogados debemos estar preocupados si no se llega a la cordura, porque entonces la división que se está generando, pues también puede traer consecuencias graves en la administración de la justicia. Debemos impulsar todos, y sí se debe dar participación a todos los gremios de abogados, a las universidades, para reformular, replantear, y si se busca realmente un modelo, debe ser congruente con las necesidades, es decir, con un diagnóstico previo, como bien lo dice Alfonso, pero también respetando los derechos de quienes finalmente tienen una carrera que ha sido limpia, que ha sido honesta. Hay que identificar a los malos elementos, por supuesto, pero es una tarea de todos. Y esto no puede venir, en mi concepto, del Congreso. No se puede prejuzgar, ni mucho menos considerar a todos igual. Debe darse un ejercicio también vamos, con una razón lógica y posible de hasta dónde puede alcanzar un nuevo modelo. Y, ¿por qué no? Transparentar, innovar, presentar también ciertos modelos de innovación tecnológica para que también, no digo de automatizar ni robotizar, pero sí generar también otras formas de administrar justicia que no se personalice, que no se deje al arbitrio de personas que en su momento pueden tener otros intereses, que se le permita a la sociedad también, vamos, como sucede en el tema de justicia alternativa, manejar un sistema autocompositivo para poder alcanzar también sus fines. Entonces, este modelo debe ser integral y no únicamente tratando de castigar a los funcionarios, pero también sí se debe de pugnar por entrar con razón a quitar a aquellos que no están haciéndole bien al Poder Judicial y mucho menos a la sociedad. Ahora te pregunto, sobre ese mismo punto, ¿no existen con las leyes actuales mecanismos para dar de baja o sacar del Poder Judicial a los malos elementos? Por supuesto. ¿O requieres otra reforma? No se requiere otra reforma, simplemente que se haga, que se lleven a cabo los procedimientos como son, que no queden por ahí en la bandeja por presiones de otro lado.
que se hagan las cosas como son, pero que también ese aspecto sí que sea transparente para que también se tenga conocimiento de todos los procedimientos, pero que se lleven al fin de la mejor manera posible y no como vendetas o como sanciones o como venganzas políticas. Muy bien. Porfirio, muchas gracias. Al contrario. Alfonso, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Everardo, muchas gracias. Como siempre, me quedo con unos segundos por una reflexión final. Voy a retomar lo que aquí se dijo, que buena parte del problema del Poder Judicial no nació ahí, nació del Ejecutivo cuando impuso incondicionales o gente cercana. 2, del Legislativo cuando en una situación política terminaron repartiéndose un pastel con un asunto llamados cuotas políticas. El tema es, y la pregunta la dejo aquí al aire, es si esta decisión, por más buenas intenciones que haya, de reformar al Poder Judicial, no parte precisamente de lo mismo que estamos hablando, de una intención de control desde el Ejecutivo y desde una decisión también eminentemente política. Hasta la próxima.